me gusta decir esto de música maestro, Ernesto Monsalve. Aquí estamos, a mí me encanta porque siempre es la ocasión de verte a ti y a todo el equipo y es un placer. Ya sabes que a mí me gusta traer efemérides siempre a esta sección. Ayer fue el 109 aniversario del hundimiento del transatlántico más famoso de todos los tiempos, no hace falta que diga cuál es, pero lo decimos, el Titanic. Ahora vamos a ver su imagen, aquí le tenemos antes de zarpar a ese, en fin, destino tan tremendo. Además es un transatlántico que está muy de moda ahora mismo en Castilla y León porque Valladolid tiene la exposición en el Museo de la Ciencia. Que aprovechamos a invitar, yo se lo había dicho a Ernesto que tuve la ocasión de disfrutarla e invitamos a todos los que nos estén viendo a que no se la pierdan. No sé exactamente hasta cuándo está. Hasta mediados de junio. Hasta mediados de junio tienen tiempo de ir y no se van a arrepentir. Una exposición maravillosa en la que nos cuentan pues todas las leyendas que conocemos, ¿no? El capitán Smith que se ahogó con el barco, es decir, los botes salvavidas que solo había para la mitad del pasaje. Y hay trajes y todo original y auténtico. Hay efectivamente, los dibujos que hicieron algunos de los supervivientes en los que ya quedaba claro que el barco se partió, pero este fue un mito que durante muchos años fue digamos, negado, ¿no? Se creyó durante mucho tiempo hasta que se descubrió el pecio que nunca se había roto. Pero bueno, por encima de todo esto existe una leyenda que no de esta presentación. Vamos directamente a ver la escena de la película. Ahora ya sí que son tenidos como héroes, ¿no? Desde luego, sí. La orquesta en su momento, ¿no? Exactamente, lo vamos a ver. La orquesta del Titanic, que estuvo tocando hasta el último minuto, según, en fin, algunos testimonios, la última pieza habría sido Cerca de ti, Señor. Esto no se puede saber porque, desgraciadamente, todos los que podrían haberla escuchado fallecieron, incluyendo todos los músicos, pero lo que parece que es evidente y no cabe ninguna duda es que la orquesta efectivamente cumplió su papel y murió tocando. Y lo sabemos por qué, por un hecho fehaciente, que es el violín del director, Wallace Harley, que era que fue rescatado del mar de las manos del cadáver de su propietario. Entonces, claro, si el cadáver tenía el violín, significa que lo último que había hecho antes de morir era tocarlo. Por lo tanto, se confirma. Por 1 millón de euros fue vendido en 2006 este instrumento, que forma parte de la historia. Pero ¿quiénes eran realmente los músicos del Titanic? Pues eran estos que están aquí, porque claro... porque se habla de orquesta, orquesta. Claro, y orquesta no era realmente. El director era ese señor que está en medio, Wallace Harley, pero en realidad no eran una orquesta como tal, eran grupos de cámara, formados además en 2 secciones. Primero un quinteto de cuerda y luego un trío de violín, piano y violonchelo. ¿Qué es lo que hacían? Amenizar prácticamente las 12-15 horas principales del día en el barco, en todas las partes. Claro, no podrían haberlo hecho si no se dividen. De hecho, solo tocaron juntos durante el naufragio. ¿Y en qué momentos tocaban? Pues, por ejemplo, a la hora del té o en las sobremesas, música como esta. Viendo ahí, tocando el piano. El concierto que hicimos en homenaje al Titanic cuando el centenario, en 2012. Efectivamente, esta obertura de Poeta y Aldeano es una de las muchas músicas que sonaron aquella noche y, como vemos, no había director moviendo la batuta propiamente dicho, sino que el violinista daba las instrucciones. Este violinista se le erigió un monumento en su ciudad natal, que es Lancashire, aquí le tenemos, porque claro, él en cierto modo tuvo una historia trágica y es un héroe. Él no quería embarcar en el Titanic, se iba a casar a la vuelta con una mujer, con su novia, y fue su novia, su prometida y su madre la que le dijeron: embárcate, que te viene bien sacar unos dineritos para pagar la boda y demás, porque cobraban 6 libras y 10 chelines. ¿Y eso era mucho para la época? Pues mira, ten en cuenta, un billete de tercera clase costaba 3 libras, que era más o menos el salario de un obrero de 15 días,
Ellos cobraban 6 libras por una semana, así que estaba razonablemente bien, y tenían el pasaje en segunda clase garantizado. Pero un pasaje en primera clase eran 870 libras. ¡Qué barbaridad! O sea que la diferencia era monumental, había que ser muy millonario para ir aquí. Él, Wallace Harley, se encargaba de quién tenía que tocar en cada sitio cada día y en ordenar las partituras que se tocaban. Partituras que muchas veces eran amistosas o tranquilas, como las que hemos visto, y otras veces danzables, como esta que vamos a escuchar ahora. Oye, qué divertido, qué divertido. El cancán de El Orfeo en los cancán. infiernos. Es fácil imaginarse a los aristócratas danzando al son de esa música, pero claro, la música era solo para primera clase. Huelga decirlo, naturalmente. Haces bien en aclarar, por si Bueno, acaso. pues la fama de la orquesta llegó inmediatamente. Ya el 19 de abril, cuando llegaron los supervivientes a Nueva York, ya en el barco que les salvó, ya se hicieron las primeras declaraciones en la prensa. Una mujer habló de la fama, aquí vemos los héroes del Titanic, los del barco, los músicos. Sin embargo, es curioso porque la compañía White Star, que era la propietaria del Titanic, no era la que contrataba a los músicos, lo hacía una empresa que se llama Black & Black, y lo que hacía era contratar a los músicos y ofrecerlos a las navieras. Y fíjate qué sinvergüenzas, perdóname la expresión. Sí, sí, sí. Estos señores consideraron que el trabajo de los músicos terminó a las 2:20 de la madrugada del 15 de abril, restándoles los 2 días que faltaban de viaje y haciendo la prorrata Qué tremendo. sobre el sueldo. Dijeron, oiga, si ya se ha acabado el trabajo es porque se han ahogado, evidentemente no han seguido trabajando. Y entonces, sobre el salario descontaban los uniformes, las partituras, en fin, todo esto. Como no llegaba con la prorrata, enviaron sin una nota de despedida ni de condolencias a las viudas y demás, diciendo, oiga, que nos deben ustedes 1 libra porque se ha perdido el uniforme y no nos lo han devuelto. O sea, imagínate lo que significa esto, ¿no? Pese a ello, se les hizo un homenaje. ¿Qué partituras tocaban en aquellos momentos? Pues mira, esta que vamos a escuchar también. El Vals de la Bella Durmiente, Qué maravilla. que se bailaba todas las noches Sí, después de las cenas. sí, sí. ¿Qué ocurrió en la noche del hundimiento? Ellos habían terminado de trabajar a las 23:30 horas y el capitán Smith les llamó, les dijo, tenéis que volver arriba sin salvavidas y tenéis que animar a la gente. ¿Qué es lo que se les ocurrió para animar? Pues ni más ni menos que un swing, un ragtime, el Alexander Ragtime Band, que vamos a escuchar a continuación. Esta es la primera melodía que sonó cuando ya sabían que se hundía, el barco. Claro, jolgorio, alegría, para que la gente piense que no pasaba nada. Coñac sacaban los camareros en bandejas de plata. La gente pensaba que no pasaba absolutamente nada, pero sí, ahí siguieron tocando. Incluso hubo declaraciones de algunos supervivientes que vieron a los músicos sin el salvavidas diciendo, a estos chicos les han puesto aquí para mantener la calma del pasaje, sabiendo que están condenando sus vidas. No tenían ninguna probabilidad, porque es falso lo que vemos en las películas de que se colocaron en la cubierta. Por muchos motivos no se les podría haber escuchado ahí. Claro, eso también veíamos incluso en la película, que estaban en la Exactamente, cubierta. es imposible, por frío, por acústica, por 1000 motivos. No había piano, ellos se quedaron dentro y estuvieron tocando hasta que el agua empezó a entrar por debajo de la puerta de la habitación donde empezaron a interpretar, eso sí, la pieza Cerca de ti, Señor, no la del Titanic de 1997 que todos tenemos en la cabeza, sino esta otra que acertadamente sonó en la versión de 1958 de la misma película. Qué tremenda historia, pero muchas gracias una vez más. Encantado por de recordar a estos héroes. esos momentos, esas efemérides, porque un día como
el de ayer se hundía el Titanic Hace 109 años. 109 años. Y la música, una vez más, está en nuestras vidas, incluso en episodios tan tremendos como el hundimiento de este grandioso barco. Gracias, maestro. Gracias, Cristina.